Muy buenos días. Después del ímpetu incontenible de Monseñor Gutiérrez, les toca a uno que está resfriado y que por lo tanto a duras penas tiene voz y a duras penas tiene capacidad de hablar. Bueno, me alegra muchísimo poder saludarlos, me alegra muchísimo de verdad encontrarme con ustedes, porque este tema, fíjense ustedes que no están aquí solamente los delegados de comunicación, sino también los vicarios de pastoral o de evangelización. Este tema es algo que debe estar en el corazón mismo de los planes de trabajo de evangelización de las diócesis. Yo quisiera hacer dos pequeñísimas consideraciones previas antes de entrar propiamente en el tema de los planes de evangelización. La primera es la realidad de la importancia fundamental que tiene la comunicación en la vida de la Iglesia. Ustedes saben que evangelio es euangelion, es buena noticia, buena noticia. Y una noticia es algo que se comunica. Por lo tanto, la comunicación está en la esencia misma de la realidad del evangelio. El evangelio es para ser comunicado, es una noticia que hay que proclamar. Y proclamar, en griego se dice kerisein, y de ahí viene kerygma, o kerygma como lo decimos normalmente, que significa el anuncio primero de la fe de la persona de Jesucristo para que sea aceptado. Por eso, hablar de comunicación en la Iglesia no es hablar de algo marginal. No es hablar de algo que se añade a la realidad de la tarea evangelizadora de la Iglesia, sino que está en el corazón mismo de la tarea de la Iglesia. En el antiguo mundo, los predicadores eran aquellos, se llamaban, la palabra fundamental era kerix, el heraldo, aquel que llegaba a una plaza pública y empezaba a gritar las noticias, las buenas nuevas y las malas nuevas, especialmente de parte de los emperadores, de parte de los reyes. Hoy nosotros somos aquellos que tenemos que gritar la buena nueva de Jesucristo. Ahora, esto se hace cada vez más difícil, porque indudablemente el mundo de hoy es un mundo pluralista. Es un mundo en el cual se levantan todo tipo de voces. Y por lo tanto es un mundo en el cual la voz de la Iglesia, la voz del Evangelio, puede ser simplemente una voz más. De eso tenemos que tener nosotros conciencia y esto tenemos que valorarlo permanentemente para ver cómo logramos que esa voz, que es una voz más entre muchas voces, pueda verdaderamente resonar con fuerza, con claridad, y pueda por lo tanto llegar a las conciencias, pueda llegar a las estructuras mismas de la sociedad. Analicemos rápidamente lo que significa hablar hoy, presentar el Evangelio hoy en el mundo en que vivimos. La Edad Media se caracterizó por lo que nosotros podemos llamar la sociedad cristiana, o la cristiandad, como la llaman algunos. Es decir, todo en el mundo estaba regulado por la fe en el Señor Jesucristo. La Edad Media fue absolutamente teocéntrica. Todo giraba alrededor de Dios. Y de ese Dios, como había sido presentado, como había sido anunciado y hecho presente por la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Basta ver, por ejemplo, el arte de la Edad Media. El arte de la Edad Media es absolutamente religioso. No es concebible que haya algo en el arte que no tenga que ver directamente con la fe, directamente con la religión. Ese teocentrismo se rompió con el Renacimiento.
En el Renacimiento poco a poco se fue colocando al hombre, al ser humano, en el centro de la vida de la sociedad. Se pasó de un teocentrismo a un antropocentrismo. Y por lo tanto ya no Dios era el que tenía el lugar fundamental en la vida de la sociedad, en la vida del arte, en todas sus expresiones, sino que empezó a colocarse el hombre. El hombre con todo lo que implicaba la existencia humana, con todo lo que tenía que ver la realidad de la humanidad. Y ese antropocentrismo fue poco a poco evolucionando, de tal manera que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se hace un antropocentrismo que excluye a Dios. Fíjense ustedes el proceso. No solamente se coloca al hombre en el centro, sino que empieza a gritarse que Dios es un intruso, que Dios hay que sacarlo de la vida de la sociedad. El grito de Nietzsche, Dios ha muerto, es un grito que tiene unas resonancias profundas en la sociedad. Si pareció en un momento dado algo totalmente exagerado y como una voz que se perdía en medio de muchas otras voces que afirmaban fundamentalmente la presencia de Dios en la vida del hombre y de la sociedad, con el grito de Nietzsche se empezó una nueva concepción del hombre. Un hombre absolutamente autónomo, un hombre absolutamente dueño de sí mismo, de sus decisiones, un hombre, por lo tanto, que no solamente no necesita a Dios, sino que expulsa a Dios como algo que lo perturba, que le impide su pleno desarrollo. Y por lo tanto, el auténtico humanismo de finales del siglo XIX y principios del XX es fundamentalmente un humanismo ateo. Es un humanismo que, repito, no necesita a Dios, sino que rechaza a Dios. Lo tira fuera precisamente porque lo considera como que desnaturaliza la esencia, la realidad misma del ser humano. Ahora, el gran problema fue que finales del siglo XX y lo que llevamos viviendo del siglo XXI, esto es lo que se ha ido transmitiendo fundamentalmente a través de los medios de comunicación social. Ustedes que son comunicadores lo saben mejor que yo, cómo indudablemente la filosofía que está detrás de los medios de comunicación social hoy en día, y por lo tanto la filosofía que se hace llegar permanentemente a todos los seres humanos hoy, es una filosofía atea. Es una filosofía que exalta al ser humano de tal manera que ya hay que prescindir de Dios. Y prescindir casi más que de Dios, de toda forma de religión. Es impresionante cómo la religión aparece como una fuerza retardataria, como una fuerza que impide el verdadero desarrollo, que impide el que la sociedad se construya de acuerdo a los derechos fundamentales del ser humano. Esto es algo que a mí me impacta cada vez más, porque indudablemente que nosotros estamos viviendo un momento que va en ese sentido de una manera sumamente fuerte. En días pasados yo recibí una carta de un señor obispo en que me decía: Rubén, por favor, haz algo, tranca el tiempo, tranca el espectador, tranca Semana, que lo único que hacen es divulgar un concepto hedonista del ser humano, un pansexualismo, y que atacan permanentemente la religión. ¿Qué podía yo, cuál podía ser mi reacción frente a eso? Es una sonrisa. Imagínense quién soy yo para ir a trancar los medios de comunicación social en un país como el nuestro, en donde cada vez más hay una gran sensibilidad acerca de la verdadera libertad de los medios de comunicación. Estamos muy lejos de vivir en Venezuela o en el Ecuador. Entonces, ya la iglesia no puede, como hubo unas épocas en las cuales como que era lógico y se entendía el que la iglesia interviniera para frenar ciertos fenómenos de la comunicación. Yo me acuerdo que en una época estuvo prohibido
leer el tiempo bajo excomunión en la iglesia colombiana. El que leía el tiempo quedaba automáticamente excomulgado. Y en la parte central del país, parece ser, yo no me acuerdo muy bien, pero había un chiste flojo, en el sentido de que la gente se pasaba el río que dividía dos diócesis, y entonces en una era pecado mortal con excomunión y en la otra estaba permitido, entonces se pasaban el río para leer el periódico donde no estaba prohibido. Es decir, ya desde ese momento, con este tipo de consideraciones, se notaba perfectamente claro de que nosotros no somos capaces de frenar lo que los medios de comunicación social están permanentemente dando a la gente. Y lo están bombardeando de una manera inmisericordia, porque es permanente, es por medio de la radio, es por medio de la televisión, es por medio de los periódicos, es por medio de todos los que nosotros hoy en día también llamamos las TIC, las técnicas o las tecnologías de información y de comunicación. Entonces, esto nos plantea a nosotros realmente un reto muy grande, porque indudablemente que significa que en ese mundo que está permanentemente divulgando un humanismo ateo, con todas las consecuencias que esto implica, nosotros tenemos que proclamar a Jesucristo el Señor. Y tenemos que proclamarlo valiéndonos de todas las técnicas de la comunicación. No podemos sencillamente reducir nuestra tarea de evangelización a lo que es lo propio de nuestra tarea, por ejemplo, en la liturgia, por ejemplo, en la catequesis, por ejemplo, en la predicación inmediata de la palabra del Señor. No, sino que también tenemos que aventurarnos a proclamar el Evangelio al mundo, a la sociedad. Y por lo tanto, allí entrar a competir fundamentalmente con todos estos medios de comunicación que, repito una vez más, están difundiendo permanentemente un humanismo ateo. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si no pecamos de ingenuos, así como este obispo que me escribía, por favor para lo que está sucediendo en los periódicos. Eso es absolutamente utópico e ingenuo. Nosotros no podemos pensar que todavía tenemos ese poder de poder indicar qué es lo que hay que publicar en un periódico y qué es lo que no hay que publicar en un periódico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En la conferencia episcopal venimos reflexionando desde hace unos años sobre la problemática fundamental de la evangelización. Hemos tenido ya más de 4 asambleas plenarias en las cuales el tema ha sido un análisis de la situación del país con los retos que esa situación del país representa a la evangelización de la Iglesia. Es decir, esa situación en el campo social en general, en el campo, por ejemplo, ya específicamente de lo político, de lo económico, de lo religioso mismo, son 4 y ya se me está olvidando uno, político, económico, religioso, cultural, son todos los fenómenos que están pasando en esos campos, todos esos tienen que ser evangelizados. Porque indudablemente que la evangelización no es simplemente algo que tenga que ver solamente con el aspecto religioso, sino que la evangelización es la presentación de la persona de Jesucristo como luz del mundo, por lo tanto como aquel que ilumina todas las realidades de la persona humana. Y por eso no puede haber ninguna situación de la historia de la sociedad que estamos nosotros, dentro de la cual estamos nosotros viviendo, que pueda ser indiferente para nosotros. No hay absolutamente nada que nosotros podamos considerar que no nos atañe, que no nos toca, que no tiene nada que ver con nosotros como evangelizadores, sino que tenemos que tener esa claridad absoluta. Todo lo auténticamente humano debe ser
evangelizado. Ya lo decía el Concilio Vaticano II, cuyo inicio estamos celebrando ahora hace 50 años, ya lo decía en la Constitución Gaudium et Spes. Gaudium, gozo, spes, esperanza. Los gozos y las esperanzas, pero también las tristezas, las angustias de los hombres son los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de la Iglesia. Porque la Iglesia es fundamentalmente aquella que reúne a los seres humanos y los reúne para que vivan iluminados por Cristo, por la luz de Cristo, por lo tanto una manera nueva de relaciones sociales, una manera que permita a las personas humanas acceder plenamente a sus derechos y poder cumplir claramente con todas sus obligaciones. Por eso, repito, la evangelización tiene que llegar a todos los ámbitos de la vida humana y de la vida social. Y ahí está el reto, ahí está el gran reto. ¿Cómo llegar? ¿Cómo evangelizar la política? ¿Cómo evangelizar la economía? Ojo a esto, ¿cómo evangelizar la religión? Porque a veces la religión se nos vuelve una institución o una manera de ser no evangelizada y que por lo tanto puede crear profundos problemas en la relación con Dios y con los demás. ¿Cómo evangelizar la cultura? ¿Cómo lograr nosotros que el Evangelio se levante como una luz fuerte que no solamente no produzca rechazo, sino que sea aceptado como una buena nueva, como una buena noticia, que lleve alegría, que lleve gozo, que lleve paz a las personas que están viviendo las diferentes circunstancias? ¿Cómo lograrlo esto? Porque desafortunadamente en este momento la imagen que tenemos nosotros del Evangelio y de la Iglesia, esa imagen que los medios de comunicación social están difundiendo permanentemente, es precisamente la imagen contraria. La religión es opresora, Dios es un personaje incómodo, Dios es un destructor del ser humano. Entonces, ¿cómo lograr nosotros ahora que verdaderamente el Evangelio llegue como luz, como fuerza, como alegría, como gozo? Que sea redescubierto el Evangelio como algo que verdaderamente transforma y transforma profundamente hasta lo más íntimo del ser humano y de todas las estructuras sociales, y de esa manera pueda verdaderamente convertirse en un nuevo modo de vivir la realidad humana y la realidad social, y por lo tanto pueda ser verdaderamente constructor de personas nuevas y de sociedades nuevas. Ese es el gran reto. En la conferencia episcopal hemos respondido de 1000 maneras diferentes a estos retos. Hemos tratado nosotros de ir como analizando cada uno de estos fenómenos y viendo por lo tanto cómo hay que llegar a ellos con la luz y la fuerza del Evangelio. Sin embargo, las respuestas no pueden ser unívocas, no pueden ser unívocas. Charlando con un sociólogo hace unos días, me decía, es imposible que ustedes traten de responder de la misma manera a fenómenos tan sumamente complejos que adquieren dimensiones muy diferentes de una región a la otra del país. El problema indígena, por ejemplo, se presenta con unas características muy propias en el Cauca y en aquellas regiones donde son mayoría. En Bogotá nosotros también tenemos problema indígena. Aquí también tenemos indígenas, pero indudablemente que el problema indígena en Bogotá se presenta de una manera totalmente diferente. Y por lo tanto, toda la respuesta evangelizadora que se dé a la problemática indígena será totalmente diferente en el Cauca de lo que puede ser en Bogotá. Lo mismo la realidad política local, la relación de un párroco con su alcalde, la relación de un párroco con los ediles en un pueblo pequeño, en donde el alcalde y los ediles
son como el centro mismo de la vida política, es totalmente diferente a lo que puede ser la relación con el presidente de la República, con el Congreso de la República, con las altas cortes, etc. Entonces, cada una de las diócesis tiene que tratar de acercarse cada vez con mayor claridad y precisión a la realidad de su tierra, a la realidad de su territorio. Cuando nosotros podamos encontrar como ciertas constantes y ciertas líneas comunes para explicar la realidad y para acercarnos a ella, sin embargo, el análisis de la situación concreta, de la situación real de cada territorio, es imprescindible para cada una de las diócesis. Ustedes seguramente conocen ya esos libros que se han publicado en la Conferencia Episcopal sobre la realidad que nos interpela, por ejemplo, que fue el resultado de la Asamblea Plenaria de febrero del año 2009. Allí se presentan como una visión general, global, estructural, de lo que es la realidad del país en este momento, en esos 4 campos que yo citaba hace un momento: el político, el económico, el cultural y el religioso. Pero esa tarea que se hizo muy fuertemente, con un trabajo muy concienzudo en la Conferencia Episcopal, esa tarea apenas es un esbozo, apenas da una imagen general, por lo tanto una imagen muchas veces demasiado imprecisa de lo que es la realidad de cada una de las regiones del país. Y por lo tanto la tarea del análisis de la realidad tiene que ser la primera tarea fundamental para cada una de las diócesis, y un análisis permanente, porque la realidad que nosotros estamos viviendo es una realidad cambiante vertiginosamente. La realidad nuestra se hace cada vez más una realidad transitoria. Los fenómenos empiezan a darse y a sucederse los unos a los otros con una velocidad tal que muchas veces ni siquiera somos capaces de seguirlos en su aspecto simplemente fenomenológico. Con mayor razón, entonces, los análisis estructurales de la realidad, tratar de ir allí al fondo, a las estructuras mismas de la realidad, para luego saber interpretar a la luz de esas estructuras fundamentales ya los fenómenos que se van sucediendo inmediatamente, es una tarea imprescindible. Ustedes dirán, pero lo de la comunicación social como que no tiene que ver con esto. Y yo me atrevo a decirles, miren, si ustedes quieren comunicar, tienen indudablemente que conocer la realidad de aquellos a quienes van a comunicar algo. Si ustedes no conocen esa realidad, el lenguaje de ustedes empieza a ser un lenguaje que no comunica, que no conecta, porque está parte de un sujeto que habla, que vive una realidad y se dirige a un sujeto cuya realidad no se conoce, y por lo tanto es un lenguaje que generalmente es un lenguaje que no comunica, que no puede crear diálogo, porque no puede crear verdadero diálogo. Entonces ahí tenemos nosotros un reto bien grande. Hace unos 25 años, el cardenal Mario Rebollo, en ese momento arzobispo de Bogotá, convocó a un gran sínodo diocesano en Bogotá. Y se inició un gran análisis de la realidad de Bogotá. Y en la carta de convocatoria, el señor cardenal decía una frase que marcó definitivamente la historia de la arquidiócesis, porque nos hizo tomar conciencia clara de la realidad que vivíamos. Dice el cardenal: el camino de la iglesia y el camino de la ciudad parecen paralelos, no convergentes. Y eso es un poquito lo que a nosotros nos pasa generalmente, que nuestros caminos como iglesia y los caminos de nuestra sociedad son paralelos. Y por lo tanto, ustedes saben que son paralelos, ¿no es cierto? Dos líneas paralelas son aquellas que nunca se encuentran, sino que marcan siempre la misma distancia la una de la otra. Y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de encuentro.
Y ese es el gran riesgo que nosotros tenemos con la comunicación del Evangelio. Que nuestra comunicación sea paralela a la vida de nuestra gente. Ahora en Bogotá estamos elaborando el plan de evangelización y estamos precisamente tratando de encontrar el núcleo fundamental, el foco del cual se deriva la problemática que nosotros tenemos que afrontar hoy en día en la vida de la iglesia. Y estamos llegando exactamente a la misma conclusión. Nuestra comunicación no llega a la gente porque está lejana de las verdaderas preocupaciones, de los verdaderos problemas, de los verdaderos anhelos de la gente. Y por lo tanto hablamos un lenguaje que sencillamente no les interesa, no les interesa. Pero yo esto lo experimento de una manera permanente en mi relación con los medios de comunicación social. Y eso se agudiza cuando estamos reunidos en asamblea plenaria. Porque cuando hay asamblea plenaria del episcopado hay una verdadera jauría, llamémosla así, de comunicadores, de representantes de medios de comunicación social, todos con los micrófonos y con las cámaras a la cacería de noticias. Cuando nosotros les hablamos de nuestras cosas, eso nunca sale publicado. Nunca. Eso no aparece ni en los titulares de los periódicos, ni en los noticieros. Eso sencillamente es como si no se dijera. En cambio, cuando nosotros hablamos de que si Terofijo era un héroe, no era un héroe, que si la guerrilla debe seguir adelante o no debe seguir adelante, de que el problema económico no sé qué, entonces ahí sí la gente está atenta y esos son los titulares. ¿Qué está indicando eso? Está indicando el que nosotros desafortunadamente hemos mantenido y seguimos manteniendo un lenguaje que no llega a verdaderamente iluminar la realidad que vive la gente. Un lenguaje que no logra ser respuesta a los verdaderos interrogantes de la gente. Y por lo tanto estamos hablando de un lenguaje que a la gente no le interesa y que no entiende, Ahí tenemos nosotros, repito, el gran reto. ¿Cómo vamos a lograr que el Evangelio vuelva a ser buena noticia? Vuelva a ser algo que impacte, que abra los ojos y que diga, ah, mire, es que era así, es que es por ahí, es que así es como nosotros tenemos que empezar a vivir. Si no, no se puede dar el cambio. ¿Qué cambio se va a producir en mí si el anuncio del Evangelio no me dice nada? No toca mis preocupaciones, no toca el núcleo mismo de mi existencia y el núcleo mismo de la sociedad dentro de la cual vivo. Por eso, punto fundamental es que conozcamos la realidad, que nos acerquemos a la realidad. Y no solamente a una realidad que fácilmente se puede estudiar de estadísticas y de cosas, sino tratar de ir más allá, tratar de llegar al corazón de la gente que vive esa realidad. En la metodología del PDRE, o sea, ese proyecto de evangelización y renovación, se habla siempre de las latencias. Al analizar la realidad, se habla de las latencias, es decir, de cómo las personas viven esa realidad. ¿Qué es lo que hay detrás, humanamente hablando, del acontecimiento? Sí, nosotros podemos decir, por ejemplo, que en Colombia la pobreza se ha disminuido, que incluso las estadísticas que muestran últimamente son de unos logros muy grandes en el campo de la reducción de la pobreza. El señor presidente Santos ha hablado con frecuencia que en estos 2 últimos años 1.200.000 personas han salido de la pobreza y se han integrado, por lo tanto, a la vida de lo que podríamos llamar una clase media baja. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa el que el 30 y pico % de la población en Colombia siga siendo pobre? Y no qué significa eso a nivel macro, sino qué significa eso en los pobres, en aquellos que están experimentando esa realidad de la pobreza. ¿Qué significa eso en aquellos que no tienen vivienda?
¿Qué significa eso en aquellos que pasan hambre? ¿Qué significa eso en aquellos cuyos hijos no pueden ir a la escuela ni al colegio? ¿Qué significa eso allí? ¿Cómo lo viven ellos? Y cómo allí el Evangelio tiene que hacerse buena noticia. Cómo allí, en ese contexto de pobreza inhumana, podemos nosotros llegar a decirle a una persona que el Evangelio le trae luz y le trae fuerza y transforma su vida, le da capacidad de vivir de una manera diferente. Ese es el reto nuestro. Podríamos poner cualquier cantidad de ejemplos, pero ese es fundamentalmente el reto. El saber llegar a partir de un conocimiento profundo de lo humano que se vive para poder anunciar un evangelio, palabra de Dios, y un evangelio dirigido a cada una de estas personas. Ahí aparece otro aspecto que es bien interesante y que también en la conferencia episcopal lo hemos considerado muchísimo, y es el aspecto de cómo hoy en día precisamente nosotros tenemos que diversificar nuestra predicación y diversificar el anuncio del evangelio. Si uno se lee el evangelio con calma, uno se da cuenta de que el Señor Jesús utilizó varias metodologías para su predicación sobre el reino de Dios. En muchos pasajes se nos dice que el Señor predicaba a las masas, pero en muchos pasajes también se nos dice que el Señor hablaba personalmente con el uno o con el otro. Diálogo con Nicodemo, diálogo con la samaritana, diálogo con Marta y María, etc. O sea, el Señor utilizó varias formas, utilizó las parábolas, utilizó muchos textos del Antiguo Testamento, utilizó, bueno, es decir, una cantidad de recursos diferentes, y por lo tanto nosotros también tenemos que tomar conciencia de que hoy tenemos que diversificar el contenido, y más que el contenido, la forma, la metodología de la predicación del Evangelio. No todos reciben la palabra de la misma manera. Siempre hay una sensibilidad propia, y por lo tanto es fundamental el que nosotros encontremos aquellas maneras de predicar el Evangelio a través, por ejemplo, de los medios de comunicación social, a través de la radio, de la televisión, de la prensa, de las revistas, pero también cómo ayudamos a los evangelizadores a transmitir el Evangelio de mil maneras diferentes, acercándonos a los diferentes grupos humanos, encontrando el lenguaje propio de cada uno de esos grupos humanos. Bien, ya el tiempo se está acabando, y yo quisiera entonces como resumir un poco y como sacar algunas conclusiones que me parecen fundamentales. La primera cosa importante que quiero repetir y subrayar es: considérense ustedes que como comunicadores están en el corazón mismo de la tarea de la iglesia. Tal vez hace algunos años nosotros podríamos pensar que ser comunicador dentro de la iglesia era casi un hobby, era como una especie de gusto personal de algunos, y que era algo que no tenía una importancia capital. Hoy en día es absolutamente claro que la comunicación, con todo lo que ella implica, y por lo tanto el uso de las diferentes tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas TIC, hoy en día es algo esencial en la tarea evangelizadora de la iglesia. Y esto está implicando de parte no solamente de los delegados de comunicación, sino también, y por eso están citados también los vicarios de pastoral o los vicarios de evangelización. Esto implica el que ustedes se metan cada vez más en todo lo que implica la ciencia de la comunicación. Es la tarea que no podemos nosotros dejar a un lado. Ese es como el primer punto. Segundo punto,
Si es así, entonces la comunicación, con todo lo que ella implica, tiene que ser algo transversal a toda la tarea evangelizadora de una diócesis, a toda la tarea evangelizadora de la Iglesia. En la conferencia episcopal, cuando tratamos de organizar la estructura organizativa, cuando tratamos de ver dónde estaban los departamentos, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes y yo conocemos bien de que se organiza en las diócesis, partimos de la constatación de que la comunicación no la podíamos poner en un sitio o en el otro, estaba en todas. Y tenía que ser, por lo tanto, como decimos hoy en día, una realidad transversal, que impregne todo, porque tiene que ayudar a los liturgos a comunicar el mensaje en la liturgia, a los catequistas a comunicar el mensaje en la catequesis, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aun cuando tiene que haber un delegado de comunicación, ese delegado de comunicación tiene que estar metido muy íntimamente en equipo con el vicario de pastoral o con el vicario de evangelización. Porque hay que lograr allí una acción bien compacta, bien de equipo, bien fuerte. Que no aparezca lo de las comunicaciones o la comunicación como una cosa ahí periférica, como una rueda suelta, como algo que no tiene verdaderamente un eje central en la distribución y organización de la evangelización en la diócesis. Por lo tanto, repito, tiene que ser como una realidad transversal. Y eso implica, por lo tanto, que ustedes, vicarios de pastoral y delegados de comunicación, tienen la tarea de estar ayudando a todos los otros delegados, a todos los otros coordinadores de la acción pastoral, ayudando a comprender cómo la comunicación es un elemento fundamental de la transmisión del mensaje hoy. Tercero, para que la comunicación sea verdaderamente válida, es fundamental el que conozcamos el destinatario de la comunicación. Por lo tanto, que conozcamos la realidad que se vive, que lleguemos al corazón de las personas, a la mentalidad de las personas, a la cultura de las personas, que tratemos de conocer cuáles son fundamentalmente aquellos resortes que tienen que ser iluminados y animados por la predicación del Evangelio, para que el Evangelio se convierta de verdad en una buena noticia, una noticia que llene de gozo, que llene de paz a la persona y que por lo tanto produzca una verdadera conversión. Y finalmente, nosotros a partir de la conferencia episcopal estamos dispuestos a ayudar en esta tarea. Y por eso esta reunión, como muchas otras que se han realizado y muchas otras que se realizarán, buscan precisamente el que nos encontremos, dialoguemos, intercambiemos experiencias, intercambiemos puntos de vista. Nosotros desde la conferencia no estamos diciendo nos las sabemos todas y nosotros les enseñamos, no. Nosotros también tenemos que aprender de ustedes y sobre todo aprender los unos de los otros en diálogos, en intercambio de experiencias, en encuentros, para ayudarnos de verdad, para que se cree una verdadera sinergia. Sin eso, yo creo que muchos esfuerzos extraordinarios que se pueden realizar en algunas regiones, en algunas diócesis, se pueden quedar sin fruto. Bien, estas son así algunas ideas un poquito desconectadas, pero que yo pienso que les pueden ayudar a ustedes a enfocar el trabajo de estos días y al mismo tiempo a enfocar el trabajo que tienen que hacer en sus diferentes diócesis para poder hacer que el Evangelio vuelva a ser de verdad buena noticia para todos. Por lo tanto, que comunique luz, que comunique fuerza, que comunique alegría, que comunique gozo.